Capítulo 10. Réplicas. Algo ha cambiado dentro de mí. Algo no es lo mismo. Estoy harto de jugar según las reglas del juego de otros. Es demasiado tarde para dudar, demasiado tarde para volver a dormir. Es hora de confiar en mis instintos. Cierra los ojos y salta. Desafiando la gravedad, Wicked Naruto finalmente había escapado de Mito tras lo que parecían horas de insistencia y sumamente irritante por parte de ella. Ahora, tras escapar por fin de su inquietante imitación de gallina, Naruto se encontraba de pie en una muralla medio en ruinas, contemplando la singular arquitectura de Utsushigakure con ojos nublados y recordando lo que Mito le había contado sobre las razones de su traslado a la tierra ancestral Uzumaki. Al contemplar las ruinas de lo que, en otra vida, podría haber sido su hogar, Naruto sintió que la melancolía lo invadía por completo. Naruto nunca había sido de los que se preocupaban demasiado, y jamás se había quejado de su suerte. Aún así, eso no impedía que su vida hubiera sido mucho mejor si sus parientes, los Uzumaki, cuya sangre vital impregnaba el suelo mismo de esta tierra ancestral, hubieran sobrevivido. No esperaba más de la gente de Konoha. Sabía que su presencia era indeseada e inoportuna para la población en general. Y sabía que su popularidad se desplomaría aún más tras enterarse de su eliminación de los Uchiha, incluso lo esperaban. Pero esta no era la furia ciega por la pérdida de un ídolo a sus manos, la que permitiría dispersarse. Esta era la reapertura de viejas heridas, y aún más aterrador para él, estaba incitando a Konoha a la guerra, demonizando a los Jinchuriki y a Gaara. Gaara, sentía, merecía algo mejor. El chico había sido moldeado por la demonización de su propia aldea, y merecía la oportunidad de enmendarse y reconstruir los puentes que se habían quemado entre él y su familia, no ser utilizado como eje para promover las ambiciones de un halcón de guerra. Usar su odio hacia él para persuadirlos de ir a la guerra era imperdonable. Tardara lo que tardara, Naruto encontraría la manera de vengarse de Shimura Danzo. No quería cargar con la muerte de miles de personas, pues era el odio de Konoha hacia él lo que estaban transfiriendo a Naruto. Los únicos en Konoha que podían guardarle rencor legítimo a Gaara eran Lee, Sakura y él. Aparte de eso, el único daño que Gaara le había causado a Konoha había sido destruir aproximadamente 1 milla cuadrada de bosque. Corría una brisa fresca, salada por la proximidad del mar y vigorizante por su gélida humedad. La calma se sentía abrumadora. Supuso que aún no se había adaptado a la rutina tras la angustiosa experiencia que había sido su última misión. Aunque, pensó con cinismo, en cierto sentido, seguía en la misión, ya que aún no había puesto un pie en Konoha ni recibido información. Una sonrisa sardónica se dibujó en su rostro mientras consideraba su posición, con la mirada perdida en los acantilados distantes. Sin duda, debía de ser único. Jamás había oído hablar de alguien a quien tuvieran que proteger del linchamiento de una turba para completar una misión con éxito. Suspiró. Afrontaría lo que viniera cuando viniera, y Baa-chan probablemente ya lo tenía todo bajo control. No, este no era el momento de actuar precipitadamente ni de arremeter contra todos. Su propia posición era demasiado precaria para eso, y no deseaba destruir Konoha de raíz. No, este era el momento de fortalecerse, de entrenar, de explorar el terreno, como solía decir Iruka-sensei, y no tenía intención de mostrar sus cartas prematuramente al público y darles a sus oponentes la oportunidad de echarlo de Konoha. Pasar a lo que pasara, se abriría camino hasta el puesto de Hokage y gobernaría a quienes intentaran pisotearlo. Naruto no veía otra venganza que lo satisficiera tan poéticamente. El grito de una gaviota solitaria a lo lejos lo sacó de su ensoñación, y mientras miraba la fuente del grito, que era solo una mota en el cielo, él, por primera vez desde que había llegado a esta reliquia solitaria y desierta de los días pasados de su clan, vio la serena belleza de la isla de Uzu y la majestuosa ciudad que sus antepasados habían construido sobre ella. Utsushigakure, bañado por la tibia luz matutina, tenía una atmósfera surrealista sobrenatural. La tenue luz del sol se reflejaba en las descoloridas espirales rojas grabadas en las columnas de piedra derribadas que dominaban la aldea central. Y fuera de las murallas de la aldea se extendía la extensa isla de Uzu, en todo su esplendor. La isla Uzu, que había observado en sus clases de geografía como la única isla que todos los profesores de geografía habían pasado por alto, tenía forma elíptica. En un extremo, donde se encontraba ahora, se extendía una vasta llanura que se fundía con los escarpados acantilados que daban al embravecido mar que los rodeaba. Esto era lo que el antiguo clan Uzumaki había convertido en su refugio, construyendo su vasta ciudad fortaleza en las extensas y fértiles llanuras rodeadas por el intransitable mar.
Al otro lado, proyectando una inmensa sombra sobre el asentamiento humano que se alzaba un enorme volcán extinto, ahora cubierto de exuberantes praderas con ocasionales manchas de maleza que salpicaban la ladera. A media altura del volcán, de frente al pueblo y con la forma de una gigantesca cruz de 5 puntas con brazos curvos y una estructura circular en el centro, se encontraba el edificio más antiguo que se conserva del que se tiene conocimiento, construido por los Uzumaki. Era uno de los monumentos más sagrados del clan, la cámara ritual Uzumaki. Según lo que la dama fantasma le había contado, la cámara ritual era el lugar donde se activaban los sellos más grandes, que a menudo requerían más de un participante. Se decía que estaba protegida por fórmulas de Fuinjutsu tan antiguas que incluso el clan Uzumaki las consideraba leyenda, y era uno de los pocos edificios, junto con la oficina del líder del clan, donde residía ahora, que había escapado a los daños del brutal saqueo de la patria Uzumaki. Solo un Uzumaki de sangre o una persona con el permiso expreso de un Uzumaki y sin intención de hacerle daño podía entrar en la cámara ritual. Lamentablemente, los Uzumaki habían sido tan sorprendidos que nadie pudo retirarse a la estructura antes de que los ejércitos enemigos formaran un perímetro alrededor del edificio. Al observar la extensa estructura, tomó nota de explorarla pronto. No podía esperar para analizar los oscuros sellos que, según mito, cubrían por completo las paredes de la estructura. Naruto se dio cuenta, mientras observaba con curiosidad su entorno, de cuánto extrañaba un hogar al que pertenecer. Si bien los edificios que lo rodeaban eran en su mayoría ruinas, algunos aún ennegrecidos, destrozados o marcados por el genocidio ocurrido allí hacía casi medio siglo, y los que sobrevivían eran una extraña amalgama de columnas corintias y techos abovedados, la simple contemplación de la vasta extensión que se extendía ante él le infundía una sensación de aceptación que había extrañado durante tanto tiempo. Una bocanada de humo de chakra, reconoció su textura única, que escapaba de la, según él, abandonada cámara ritual lo sobresaltó. Pensamientos sobresaltados y a medio formar comenzaron a llenar su mente mientras observaba con pánico el humo que se dispersaba lentamente. No podía ser mito, eso lo sabía. Cuando la dejó por última vez, ella se estaba preparando para irse a dormir y, de todos modos, la ubicación del espacio de oficina que estaban usando como hogar hacía imposible que cualquiera, incluso si eran translúcidos como Mito prefería ser, cruzaran a la estructura sin ser notado por Naruto. Eso dejaba a un forastero, alguien dentro de uno de los edificios más sagrados para los Uzumaki, nada menos. Oh, aquí el corazón de Naruto se encogió, podría ser un Uzumaki, algún pariente lejano que había escapado milagrosamente de la purga. No se haría ilusiones en vano. Por ahora, asumiría que la persona dentro de la cámara ritual no debía estar allí. Dado que se resistía a despertar a Mito por esto, significaba que tendría que enfrentarse a esta amenaza él solo. Al saltar de la muralla y subir sigilosamente la ladera, sintió que una sonrisa burlona se dibujaba en su rostro. No lo cambiaría por nada del mundo. Después de todo, ¿qué mejor manera de medir su recuperación que con otra pelea? Lo primero que Naruto notó al entrar sigilosamente en la sala central de la cámara ritual fue el agua. Relativamente quieta y drenando lentamente de varios cortes en el suelo cerca de las paredes del edificio, que presumiblemente se usaron en su apogeo para limpiar los gigantescos sellos de tinta, había una capa de agua que le llegaba hasta los tobillos. Hasta donde llegaba, mientras caminaba por el radio más meridional de la antigua estructura, todo había sido tan normal como cabía esperar de una estructura que se usaba principalmente para sellar. Muros viejos y desgastados, hechos de piedra granulada de color claro, con sellos superpuestos que impregnaban la estructura misma de la piedra, dominaban el edificio. En un canal en el centro había un extraño montículo de tierra suelta, que alternaba entre todas las especies de tierra que Naruto había visto y algunas que no, a lo largo del radio de la estrella. Podría jurar que en algún momento hubo mineral de oro. Sin embargo, al final del radio, donde una estrecha puerta abierta con robustas puertas de piedra del mismo gris claro que las paredes conducía al salón central, había una pared de agua inmóvil que parecía incapaz de fluir más allá del límite interior de la habitación. En cambio, se enroscaba sobre sí misma, formando una burbuja líquida pulsante que contenía el agua dentro de la cámara central. Probando con cuidado su equilibrio, Naruto pisó la capa de agua intentando caminar sobre ella. El agua, para su sorpresa, hizo exactamente lo que esperaba y soportó su peso. Así que el agua no era una especie de última defensa del edificio. Eso significaba que esta agua era, de alguna manera, una creación del intruso.
Ahora más cauteloso que nunca, Naruto caminó lentamente de puntillas hacia el centro de la cámara, con cuidado de no agitar demasiado el agua. Era una precaución inútil si la capa de agua era la base de un jutsu sensorial, pero no quería tentar a su inestable suerte chapoteando. Sin embargo, en cuanto llegó al centro de la habitación, tuvo que contener la respiración. Desde su posición, podía ver cada una de las puertas que conducían a las protuberancias radiales del edificio de forma irregular, y la majestuosidad de la vista y la comprensión de lo que era casi le hicieron olvidar por qué había venido allí. A primera vista, todos los radios eran prácticamente idénticos. Puertas de piedra daban a largos pasillos curvos de piedra clara, con un gran canal que recorría toda la longitud hasta que el pasillo se curvaba y perdía de vista. Sin embargo, lo que lo dejó boquiabierto era el contenido de los canales. Si bien el que había recorrido contenía tierra, se corrigió, los demás tenían contenidos muy diferentes. El que estaba a la derecha del que había entrado parecía vacío a primera vista, pero al observar más de cerca, parecía contener algún tipo de gas más denso que el aire, a juzgar por la forma en que distorsionaba la luz que lo atravesaba. Sin embargo, lo que le llamó la atención fue cómo pequeñas chispas azules de electricidad, relámpagos, se arqueaban en la extraña nube. El de al lado estaba algo humeante. Continuas bocanadas de humo humeante, viento, salían aullando de lo que parecían ser respiraderos en el fondo del canal, formando una nube de vapor y humo en constante movimiento. A su izquierda había un estanque, agua, que se extendía en la distancia, oscurecido por nubes de vapor. Naruto sospechaba que al menos una de las nubes sería niebla en lugar de vapor, si el agua seguía el tema de la tierra. También estaba obviamente perturbada, lo que Naruto supuso que no era su estado natural. Bueno, eso al menos respondía a la pregunta de dónde provenía el agua que inundaba la cámara central. Finalmente, entre el agua y el viento se encontraba quizás la visión más asombrosa de todas. El canal estaba lleno hasta el borde de lava, agitándose sin cesar y desprendiendo grandes columnas de fuego. A lo lejos, podía ver un trozo de asfalto, ardiendo sin parar y desprendiendo columnas de humo negro intenso. Lo que sonó sospechosamente como una risita de niña sacó a Naruto de su trance al ver la gigantesca rueda elemental, pues eso era lo que obviamente era, que rodeaba la cámara ritual Uzumaki. Caminando de puntillas hacia la puerta y metiendo la cabeza en el agua, volvió a oír la misma risita de niña resonando en el pasillo de piedra. Se adentró lentamente en el pasillo, adentrándose en la niebla siguiendo el origen de las continuas ondas que emanaban de quienquiera que estuviera en el pasillo. De repente, a través de la niebla que cubría el pasillo, Naruto notó la silueta de una pequeña forma humanoide apoyada contra lo que parecía una roca gigante y aparentemente medio sumergida en el agua. Los reflejos de Naruto se despertaban, restos de instintos de sus múltiples batallas consecutivas. En un instante, un kunai estaba en su mano mientras se lanzaba hacia adelante en un salto potenciado por chakra. Al aparecer el objetivo entre la niebla, Naruto apenas tuvo tiempo de notar un par de ojos oscuros femeninos, abiertos de par en par por la sorpresa, antes de abalanzarse sobre ella, con el kunai describiendo un arco hacia su garganta desprotegida. Se escuchó un zumbido de aire desplazado cuando algo pasó rápidamente junto a su rostro hacia él, y luego los ojos de Naruto, que habían estado entrecerrados por la concentración, se abrieron de golpe con sorpresa. Una pequeña mano golpeó su muñeca, que blandía el kunai, mientras otra le doblaba el codo hacia adentro. Su otra mano quedó atrapada en un agarre de hierro, tirándolo hacia su agresor. Sorprendido, el propio impulso de Naruto lo impulsó hacia adelante sobre su propio kunai hasta que se detuvo bruscamente, tambaleándose al borde del abismo con su kunai trazando una fina línea carmesí en su garganta. Por un momento Naruto se quedó quieto, el rostro de su oponente aún estaba oscurecido por los restos de la niebla mientras se encontraba en una posición bastante embarazosa, completamente a merced de su enemigo. Las dos manos que sujetaban la suya eran pequeñas. Suaves, pálidas, bien cuidadas y absolutamente femeninas, pero envolvían sus muñecas con un agarre inesperadamente fuerte. Una gota de agua se deslizó lentamente por la mano que sujetaba su propio kunai contra su garganta, goteando finalmente del codo. Naruto tragó saliva al verlo, intentando ignorarlo para mirar el rostro de su silencioso captor, mientras el kunai se hundía aún más en su garganta en el intento. Un fino hilillo de sangre corrió por su garganta, que ignoró para intentar ver a su captor, cuyo rostro aún estaba oscurecido por los restos de niebla que se cernían entre ellos. Un pánico repentino lo invadió. No quería morir allí, no ahora que tenía tanto que hacer.
Pero el kunai clavándose en su garganta disuadió cualquier pensamiento de escapar. Con alta regeneración o sin ella, no estaba dispuesto a apostar su vida a la posibilidad de que el Kyuubi pudiera recomponer una cabeza cercenada. Ni siquiera podía usar chakra, ya que cualquier tensión adicional, según la dama fantasma, podría paralizar su red de chakra por completo. Fue después de lo que pareció una eternidad, cuando oyó un suspiro femenino. Entonces, el kunai se aflojó alrededor de su cuello. ¿En serio, Naruto-kun?, preguntó la suave voz de su captor. Conocía esa voz, ¿pero dónde? Con evidente exasperación, ¿qué estabas haciendo? Se suponía que debías estar en la cama. Y entonces lo soltaron. Naruto se agitó un momento antes de recuperar el equilibrio y adoptar una postura cautelosa, aún sin reconocer la voz. Aunque, pensó, desconcertado, la había oído antes, en alguna parte. Entonces, dos brazos emergieron de la niebla frente a él, antes de que su asaltante saliera del agua, mientras la niebla comenzaba a disiparse, revelando a Shizune y una enorme babosa azul y blanca. La mente de Naruto se detuvo, antes de sonrojarse furiosamente. Lo miraba un rostro vagamente pixie, joven y elegante, enmarcado por un cabello oscuro que ahora se le pegaba húmedo al rostro. Grandes ojos brillantes, como los de una cierva, lo miraban con una mezcla de cariño y exasperación. Una solitaria gota de agua resbalaba por su delicado cuello. «Oye, Naruto-kun, ¿estás bien?» Shizune dio un paso adelante, mirando con preocupación el corte sangrante de su kunai, pero no pudo responder, intentando comprender lo que tenía delante. Para entonces, sentía que su rostro se calentaba con un rubor abrumador. El mundo daba vueltas a su alrededor mientras observaba a la aprendiz del Hokage, incapaz de apartar la mirada. Esa tentadora gota de agua descendía, dejando un rastro brillante en su pálida piel. Con un sonido a medio camino entre un suspiro y un resoplido, Naruto se lanzó hacia adelante, cayendo a la piscina con una sonrisa perversa en su rostro. Presa del pánico, Shizune agarró apresuradamente al inconsciente Naruto y lo sacó del agua. «¿No le hice mucho daño, Katsuyu-sama?», preguntó frenéticamente a la perpleja babosa que estaba a su lado, mientras realizaba un jutsu de diagnóstico en el inconsciente genin pelirrojo. Katsuyu gimió, golpeándose la cara con uno de sus largos pedúnculos oculares, como si fuera una palmada en la cara. Shizune se giró hacia ella, confundida. «El chico no tiene nada malo, Shizune-san». La voz de la babosa era seca, pero con un dejo de diversión, lo que confundió aún más a la morena. Shizune se puso aún más nerviosa. «¿Qué quiere decir, Katsuyu-sama?» Naruto-kun se desmayó sin motivo alguno. «Debe estar herido». Katsuyu resopló. «Mírate, Shizune-san», dijo con un tono de risa, «lo único malo de ese chico es que es hombre». «¿Qué quiere decir, Katsuyu-sama?» «Simplemente mírate a ti mismo». Desconcertada, Shizune bajó la mirada y se quedó paralizada, con un rubor furioso en el rostro. Un instante después, un grito estridente resonó por la cámara. «¡Ah! Te dije que era una mala idea bañarse aquí», dijo Katsuyu secamente, poniendo los ojos en blanco hacia la aprendiz del Hokage mientras se encogía en el agua, sonrojándose de vergüenza. Naruto miraba al aire a un palmo del hombro derecho de Shizune, intentando no sonrojarse. Shizune miraba resueltamente hacia abajo, sumergida hasta la barbilla en el agua helada, ruborizada como un tomate. Al otro lado del amplio canal, Katsuyu parecía disfrutar de su situación. Toda la situación era extremadamente incómoda, pensó Naruto mientras miraba de reojo al aprendiz del Hokage. Shizune-ne-chan, empezó con vacilación. Shizune se hundió aún más en la piscina, con el rubor cada vez más intenso. «Podemos fingir que esto nunca pasó, Datebayo». Shizune gimió, mortificada, mientras Katsuyu reía entre dientes desde el otro lado del comedero. «De acuerdo, Naruto-kun», chilló, aliviada. «Esto nunca pasó». Katsuyu los interrumpió con un tono burlón. «Oh, no sé nada de eso, Shizune-san. Por cierto, Tsunade-sama me pidió que te dijera que más le vale no tener nietos pronto». Naruto se atragantó, mientras Shizune miraba a Katsuyu con dolor. «¿Por qué se lo dijiste a Tsunade-sama?» Katsuyu rió entre dientes, y Naruto por fin recuperó la voz. «¿Ba-chan? ¿Ba-chan lo sabe?», preguntó horrorizado. La babosa gigante sonrió, con un brillo travieso en los ojos. Naruto gimió. «¿Nunca me dejará olvidarlo?», le preguntó a Shizune, quien asintió con tristeza. «Naruto, estoy condenado». Una risita recatada de Katsuyu distrajo la atención de Naruto de su inminente muerte por humillación. Frunciendo el ceño a la babosa risueña, murmuró con petulancia.
Sí, ríete. A mitad de sus quejas, se detuvo de repente al pensarlo. ¿Cómo se lo dijiste a Baa-chan, Datebayo? Katsuyu, que observaba la divertida escena con la mirada, dejó de reír, con expresión de desconcierto. Acabo de decírselo, joven Naruto-kun. Puedo hablar, ¿sabes? Pero ahora estás aquí, así que no puedes decirle ahora, explicó Naruto, como si quisiera enseñarle a un adulto que sí, 1 y 1 eran 2. Katsuyu se irguió en el agua, ofendida por la insinuación de Naruto. No necesito explicarle mis magníficas habilidades a un niño grosero como tú, resopló indignada, fulminando a Naruto con la mirada. Naruto se acobardó por dentro. ¿Por qué siempre terminaba enfadando a animales gigantes? Habría pensado que enfrentarse a las invocaciones de serpiente de Orochimaru, a Gamabunta y al Ichibi no Shukaku habría sido suficiente para una vida. Intentando actuar con indiferencia, Naruto se alejó lentamente de la imponente invocación, cuando chocó con alguien detrás de él. Al darse la vuelta, se encontró cara a cara con Shizune, quien tenía una sonrisa forzada. Naruto tragó saliva. Conocía ese tipo de sonrisa, aunque no sabía qué había hecho para merecerla. Puede contarle a Tsunade-sama lo que sucede porque es su invocación, Naruto-kun. Puede enviarle un clon de sí misma. Shizune habló en voz baja, como siempre, pero el tono firme en su voz le indicó con certeza que había hecho algo para ganarse su ira. Desechando la idea de una posible muerte a manos del aprendiz del Hokage, Naruto miró con curiosidad a la babosa gigante, solo para volverse rápidamente al ver la expresión amenazante en el rostro de la invocación gigante. Nunca imaginó que una babosa gigante pudiera fruncir el ceño de esa manera. Sabía que las invocaciones podían realizar jutsus, pero aún así, una invocación capaz de crear clones parecía una habilidad útil. Él lo sabría. Después de todo, probablemente era quien más usaba clones en todo Konoha. Sin embargo, continuó Shizune, entrecerrando los ojos hacia Naruto, sacándolo de sus pensamientos de golpe, no quiero que le hables así a Katsuyu-sama. Naruto la miró con el ceño fruncido, confundido. No había dicho nada más que la hiciera enfadar, ¿verdad? Entonces, una parte de lo que ella había dicho antes finalmente se filtró en su mente, y todos los pensamientos sobre su supuesta locura se esfumaron de su mente. ¿Qué? Exclamó Naruto, avanzando hacia una Katsuyu algo nerviosa con un brillo maníaco en los ojos, olvidando su anterior inquietud. ¿Eres la Katsuyu invocada por Baa-chan? Ni hablar. La vi antes, es mucho más grande que tú. Yo soy Katsuyu, Naruto-san, balbuceó Katsuyu, tan sorprendida por el repentino cambio de actitud del pelirrojo que perdió la compostura y, por lo tanto, frunció el ceño. Apartándose de su rostro, que casi rozaba el suyo mientras la examinaba, intentó pedirle ayuda a la aprendiz de su ama. Sin embargo, encontró a Shizune recostada en el agua, ahogando la risa mientras observaba cómo la babosa gigante se alejaba lentamente del pelirrojo demente, con el mismo aspecto que un hombre que se aleja de una serpiente. Naruto-san, ¿puedes alejarte un poco? Ladeó la cabeza con curiosidad, ignorando por completo su petición. Ahora examinaba uno de los pedúnculos oculares de Katsuyu. ¿Qué haces aquí, Datebayo? La invoqué, Naruto-kun, dijo Shizune con seriedad. Solo me servía de medium para comunicarme con Tsunade-sama. Oh. Por un instante, la miró con la mirada perdida. De repente, su frivolidad pareció insignificante. Sintiéndose muy apagado, Naruto se acomodó lentamente en el agua, mirando fijamente a Shizune, esperando a que continuara. En lugar de decir nada más, Shizune simplemente le hizo un gesto a Katsuyu. La babosa resopló antes de partirse literalmente ante sus ojos, y una versión en miniatura se separó del cuerpo principal y se dirigió hacia Naruto, trepando por su torso y acomodándose en su hombro. Naruto miró a la babosa en miniatura con aprensión. Claro que el término miniatura era relativo. Este clon de babosa era infinitesimalmente más pequeño que el coloso que Tsunade había invocado contra Orochimaru, pero aún así era al menos tan largo como esas sanguijuelas gigantes chupasangre del bosque de la muerte. Entonces la babosa habló con la voz de Tsunade. Oye, mocosa. ¿Qué es esto de que estás espiando a Shizune? Naruto miró a la babosa con horror, farfullando, mientras Shizune chillaba avergonzada y Katsuyu reía disimuladamente. Baa-chan. Jadeó, recuperando por fin la voz. Una risita estridente le respondió, antes de que Tsunade respondiera con tono burlón. Es broma, mocoso. Si de verdad estuvieras espiando, la abuela te daría una paliza antes que yo. Naruto no pudo evitar notar que parecía excesivamente complácida.
Sí, sí, vieja bruja, ríete, refunfuñó, pero no hubo ardor en su respuesta. El intercambio de insultos era solo parte de la rutina entre ellos. Efectivamente, Tsunade respondió como esperaba. No me llames viejo, mocoso. Digo lo que veo, Ba-chan. Ese pequeño genjutsu no me engaña, date bayo. Se burló de Tsunade, con una sonrisa en los labios, antes de que su ánimo se desplomara al recordar exactamente por qué estaba hablando con Tsunade. Por muy divertido que fuera, Naruto seguía inquieto por las posibles noticias de Konoha. Interrumpiendo el esperado rugido de orgullo ofendido de su Hokage, Naruto adoptó su raramente serio humor. Ba-chan, ¿qué está pasando en Konoha? Un suspiro sofocante le respondió. Fue una noche muy larga, mocoso. Si no fuera por el bien, probablemente habría ido allí y te habría matado yo mismo. La boca de Naruto se crispó ante la ocurrencia de Tsunade, pero siguió adelante. De verdad que se volvería loco de la emoción si no supiera qué estaba pasando. Bromas aparte, Ba-chan, ¿qué pasó de verdad? ¿Konoha sigue en guerra con Suna? Porque si es así, iré a Konoha y les daré una paliza, digas lo que digas. Y es precisamente por eso que no vuelves, mocoso. Le espetó Tsunade. Ya tengo suficientes problemas aquí intentando controlar a la oveja como para que intentes hacerle agujeros con tus cadenas. Suspirando, continuó en un tono más bajo. Francamente, mocoso, ha sido un caos total aquí durante las últimas horas, y las patrullas Anbu todavía están limpiando el desastre. Naruto arqueó las cejas al oír eso. Los Anbu nunca eran convocados para resolver una disputa política porque se suponía que no debían tener voz ni voto en política. Incluso la presencia del comandante Anbu en el Consejo de Konoha era para darle al Hokage una oportunidad de acceder a las operaciones del órgano administrativo inferior. De hecho, al ingresar al Anbu, el shinobi en cuestión debía renunciar a todos sus cargos, membresías o cualquier otro cargo cívico en Konoha y dedicar toda su vida, durante el período establecido, a los caprichos del Hokage, siempre y cuando éste no fuera descaradamente traidor. E incluso entonces, la línea era muy fina, pues cualquier acto era potencialmente traicionero. Para que llamaran a los Anbu, pensó Naruto con preocupación, debía haber una amenaza directa contra Tsunade o un enemigo que amenazaba a Konoha. ¿Anbu? Preguntó confundido. ¿Para qué necesitas a los Anbu? Otro suspiro llegó por la línea. Bueno, supongo que será mejor que te cuente lo que pasó desde el principio, Naruto. La voz de Tsunade sonaba resignada al salir de la babosa. Escena retrospectiva. Pensó Tsunade mientras caminaba por los cavernosos pasillos que conducían a la cámara del Consejo de Konoha, cierta ironía en cómo todo había dado un giro completo. Su abuelo, el fundador de Konoha, había sido quien estableció el Consejo de Konoha, como parte de su sistema de controles de poder para evitar que un Hokage se desviara del camino estrecho. Perdió poder durante el riguroso gobierno del Nidaime, que no toleraba a los ingenuos, y lo recuperó durante el gobierno del pacífico Sandaime, su maestro. Casi se disolvió durante el breve reinado del carismático Cuarto y sus radicales opiniones sobre lo que era aceptable para un shinobi, a las que el consejo, incluso entonces liderado por Danzo, se opuso vehementemente. Sin embargo, cuando un cansado Sandaime fue reinstalado tras el desastre del Kyuubi, el consejo, que estaba en sus últimas con las restricciones impuestas por el Cuarto, contraatacó con venganza, adquiriendo una base de poder que, para cuando ella tomó las riendas, prácticamente había eclipsado la suya. En cierto modo, lo que alguna vez había sido una herramienta para evitar el exceso de autoridad en una persona había adquirido más poder del necesario y ahora estaba amenazando al gran árbol que era Konoha. Así que sí, era irónico que una institución cuyo único propósito había sido controlar el poder de un dictador de facto tuviera que ser disuelta, no por la toma del poder por la fuerza de un Hokage dictatorial, sino porque el consejo se había convertido precisamente en aquello a lo que se había creado para oponerse. Y ella, Senju Tsunade, no era una líder débil que se quedara de brazos cruzados y dejara que las cosas sucedieran solo por ser nueva en el cargo. Al fin y al cabo, había habido una razón por la que la habían llamado tras casi una década de lo que esencialmente había sido deserción, no se hacía ilusiones al respecto. Había sido deserción, y le habían ofrecido el puesto de Hokage. Con el rabillo del ojo, observó a los Jounin que la seguían trotando mientras ella avanzaba a grandes zancadas por el largo pasillo de madera hacia la gran puerta de roble que cerraba el paso al consejo. Por un instante, la distrajo la urgencia de sus movimientos, esforzándose por alcanzarla. ¿En serio, a qué se estaba convirtiendo el entrenamiento ninja? A su edad, e incluso ahora, este era un ritmo cómodo y relajante.
Negando con la cabeza, volvió a centrarse en el presente. Ya tendría tiempo para reflexionar sobre el declive de los estándares más tarde. Entrecerró los ojos al pensar en el conflicto que se avecinaba, porque conflicto iba a haber. Esa reliquia momificada no era alguien a quien se le pudiera disuadir fácilmente de su camino. Asuma estaba encorvado, y a primera vista parecía tan aburrido y completamente despreocupado por lo que sucedía a su alrededor como siempre, pero un examen más detenido reveló que su cigarrillo estaba apagado, simplemente colgando flácidamente de sus labios, como si lo hubiera olvidado. Además, sus ojos recorrían rápidamente el entorno, captando cada detalle y procesándolo al instante. Tsunade rió para sí misma. Ese chico a veces era más analítico que un Nara. Sin embargo, por otro lado, estaba el verdadero objeto de sus pensamientos. Maito Gai, maestro de Taijutsu residente de Konoha y autoproclamado Bestia Verde, un hombre que era uno de los más inteligentes de Konoha, a la vez que el más excéntrico. Y ese no era un título para tomarse a la ligera en una aldea ninja, especialmente en una de mente tan abierta como Konoha, repleta de rarezas como Jiraiya, Anko, Genma y Kakashi. Eso no quería decir que no tuviera sus propias peculiaridades, porque todos los ninjas de alto rango las tenían. Simplemente estaba preocupada porque después de Jiraiya, quien era dudoso en el mejor de los casos y poco confiable en el peor, Maito Gai era el siguiente candidato a Hokage, ya que Kakashi estaba fuera de cuestión y Kurenai, la única otra candidata con el temperamento y la determinación adecuados, era demasiado ingenua para el puesto. Y ese pensamiento era inquietante. ¿Gai como Hokage? La mente se le abría. Con un ligero sobresalto, se dio cuenta de que estaba frente a la sala del consejo. A través de la sólida puerta, ya podía oír el acalorado debate que se desarrollaba en el interior. Sonrió para sus adentros. Era la hora del espectáculo. Cerrando de golpe las anchas puertas de roble al entrar en la cámara, con el chakra retorciéndose a su alrededor como una tormenta de poder contenida, Tsunade supo que su figura era imponente al contemplar los rostros de los miembros del consejo, pasando junto a ellos hacia su asiento. Su instinto le decía que lo que siguiera de esta reunión sería crucial para sus futuros proyectos, y no había llegado tan lejos ignorando sus instintos. La Cámara del Consejo en Konoha era una vasta estructura que databa del reinado del Shodaime y estaba revestida con sellos de privacidad y antiespionaje diseñados por el propio Mito Senju. Hacia el centro de la sala, frente a la entrada reforzada, se encontraba una mesa inclinada en forma de herradura donde se sentaban todos sus miembros. El ala derecha, más larga, albergaba a los jefes de clan, jefes de departamento y representantes ninja sin clan. El ala izquierda, a los representantes civiles y a los representantes de los grupos ninja retirados, considerados un escalón inferior del Consejo de Ancianos. Y la cabecera de la mesa albergaba el asiento del Hokage, rodeado por el Consejo de Ancianos. Y todos ellos, le hizo gracia notar que esto incluía incluso a Yashiryuga, quien era considerado generalmente incapaz de cosas tan plebeyas como las emociones, la miraban con los ojos desorbitados. Los representantes civiles, un banquero obeso, una mujer con aspecto de bruja y cabello rubio canoso y desaliñado, dueña de una tienda de renombre, y un hombre calvo con una mueca de desprecio constante, comerciante, estaban todos medio de pie, obviamente interrumpidos en medio de una discusión a gritos con el otro extremo de la mesa. La mirada burlona de Tsunade los atravesó, y al unísono se dejaron caer de nuevo en sus asientos, pálidos por el instinto asesino que emanaba de ella. Se burló para sus adentros. Nunca había esperado menos de ese grupo de ineptos. Habrían hecho lo imposible por Danzo incluso si el plan no hubiera incluido más ingresos para ellos y la oportunidad de deshacerse de Naruto. Entre los representantes ninja retirados se encontraba un hombre rudo y canoso con perilla y parche en el ojo, conocido como Ryuken del puño relámpago antes de ser apuñalado por la espalda por un ninja de Iwa durante una escaramuza en la Segunda Guerra que lo llevó a su retiro. El otro era un hombre de aspecto afable, rasgos suaves y una cicatriz visible que le recorría la mandíbula y se perdía en su voluminosa túnica, llamado Shinji, también conocido como el Shinji de la niebla arcoíris, quien había sido uno de los principales usuarios de Genjutsu en su apogeo. Sin embargo, ahora mismo, ambos estaban recostados en sus asientos, visiblemente relajados y disfrutando del espectáculo mientras el entorno se desmoronaba a su alrededor. Tsunade apenas pudo contener un bufido al pasar la mirada entre ellos dos. Aunque sabios y viejos, siendo apenas un poco más jóvenes que el mismísimo Sarutobi-sensei, aquellos dos estaban tan desmotivados como un Nara en sus mejores días. Y era evidente que se contentarían con observar el drama que los rodeaba, sin siquiera entrar en el debate.
En el ala derecha, los representantes ninja sin clan eran Genma y Raido, dos Jounin sin clan muy respetados que habían formado parte del escuadrón de guardia del Yondaime durante su etapa como Anbu. Ambos estaban de pie, tras haber sido sorprendidos, supuso, mientras le gritaban a Danzo en la cabecera de la mesa. También llevaban vendajes abundantes. Tsunade les dedicó una leve sonrisa. Eran dos miembros del consejo que la respaldarían sin reservas. Junto a ellos estaban los jefes de las divisiones Anbu y de ninjas cazadores. El jefe de ninjas cazadores la apoyaría, lo tenía claro. El hombre era casi un fanático de sus deberes y consideraba el puesto de Hokage su único superior. Si bien eso le había causado algunos dolores de cabeza antes, ahora la beneficiaba. Pero no estaba segura del comandante Anbu. Uzuki Yugao era una buena kunoichi y leal, pero sufría de depresión desde que su amante fue asesinado antes de la invasión de Suna. Por lo tanto, era muy probable que se pusiera del lado de Danzo en el asunto, aunque solo fuera para vengar a Ayate, aunque en ese momento permaneciera sentada pasivamente con el rostro más inexpresivo que la máscara que llevaba al hombro. Junto a ellos estaba el estoico Morino Ibiki, el interrogador con cicatrices. Estaba de pie, con las palmas de las manos sobre la mesa, mientras lanzaba una mirada fulminante a Danzo. Viniendo de él, era como si le hubieran dado un buen grito. Tsunade hizo una leve mueca, sin que la multitud la viera boquiabierta. No envidiaba a Danzo por enfrentarse a esa mirada. Como mínimo, el interrogador principal era bastante intimidante. Los jefes de clan eran el mismo grupo heterogéneo. Nara dormía, Akimichi comía, Aburame miraba estoicamente y Inuzuka le gruñía a Danzo. Inoichi, el jefe del clan Yamanaka, estaba encorvado sobre sus manos juntas, analizando la situación. El Hyuga, quien había sido sorprendido en medio de una conversación condescendiente, su tono habitual con Genma y Raido, estaba medio de pie, posición en la que se había congelado cuando ella entró. Parecía inquieto, lo cual, siendo honesta, la complació enormemente. Un Hyuga Yashi preparado era un oponente político que solo le desearía a Danzo, y este hombre no era amigo de Naruto, ni de ella misma, de hecho. A la cabecera de la mesa se encontraban los rostros familiares de los ancianos del consejo. A la derecha del asiento reservado para la Hokage estaba Danzo, tan canoso, marcado por las cicatrices de la batalla y con un aire imponente como siempre. En el instante en que ella irrumpió, él pareció tan desprevenido como los demás. Sin embargo, una sonrisa increíblemente inquietante se dibujaba ahora en sus labios. En su mano sostenía un documento oficial con el sello de Konoha y el País del Fuego, probablemente la declaración oficial de guerra. Al otro lado del asiento del Hokage estaban los dos ancianos, Omura y Koharu, con sus rasgos envejecidos y serenos, vueltos hacia ella. Si alguna vez hubieran mostrado suficiente emoción como para llamarla así, pensó Tsunade, la habrían mirado con el ceño fruncido. Así que parecía que los ancianos estaban todos involucrados en este golpe silencioso que Danzo parecía encabezar. Era una lástima. Había albergado alguna esperanza en los compañeros de su difunto sensei, pero si estaban desperdiciando sus vidas voluntariamente, bueno, como solía decir su abuelo, el principal deber del Hokage es proteger el árbol. Sí, en el cumplimiento de su deber, tenía que enfrentarse a un par de sus propios maestros, que así fuera. Pero para Danzo, cuya lengua de plata probablemente era la razón del envejecimiento prematuro de Sarutobi Sensei, no habría respiro. Desenmascararía a ese bastardo de alguna manera, y si se salía con la suya, la reliquia momificada sería ejecutada. Después de todo, un impredecible como Danzo era demasiado peligroso para tenerlo cerca. Avanzando hacia la cabecera de la mesa e ignorando las miradas de los miembros del consejo, Tsunade se sentó en su silla con indiferencia, antes de inclinarse hacia adelante y juntar las manos en una de sus poses clásicas. Examinó atentamente a cada miembro del consejo. Con una sonrisa inquietante en el rostro y ojos llenos de malicia, observó a los presentes, fijando la mirada en los miembros. Incluso Nara estaba despierta, mirándola con los ojos muy abiertos. Entonces, dijo arrastrando las palabras, y su voz resonó en la cámara, sumida en un silencio sepulcral, como una maldición para los nerviosos miembros del consejo. Algunos se estremecieron, apartando la mirada de su sonrisa sardónica, que la ensanchó aún más al continuar. ¿Alguien quiere decirme qué está pasando? Mientras el resto del consejo se aquietaba ante su mirada inquietante, Danzo se levantó con una sonrisa zalamera en su rostro vendado. Ah, nuestro Hokage errante regresa, dijo con voz burlona, visiblemente seguro de su posición. Tsunade arqueó ligeramente las cejas sorprendida al cambiar rápidamente sus planes.
Parecía que Danzo tenía suficiente confianza en su esfuerzo si hacía un movimiento tan abierto. Siendo honesta consigo misma, la inquietó un poco. No estaba acostumbrada a que el misterioso líder de raíz se moviera al descubierto. Se concentró de nuevo mientras Danzo continuaba, con su sonrisa de superioridad en su rostro, que ya la hacía querer asesinarlo. Realmente no entendía cómo Sarutobi-sensei había soportado su insolencia durante tanto tiempo. Creo que al consejo le gustaría saber qué le llevó a abandonar su puesto tan pronto después de tomarlo. El tono burlón se profundizó hacia el final de su pregunta, Okage-sama. Con el rabillo del ojo vio que algunos concejales empezaban a asentir antes de mirarla y quedarse paralizados, y suspiró levemente. No iba a poder distraer al consejo de aquello, maldita reliquia momificada. Quería tener más tiempo para organizarse antes de que la interrogaran. Tsunade se irguió y miró fijamente el rostro engreído del anciano. «Recuerda con quién estás hablando, Danzo-san», dijo con frialdad. «Parece que has olvidado tu posición últimamente». La sonrisa petulante de Danzo se ensanchó. «¿Y tú sigues siendo una tonta, Tsunade-hime?», respondió Danzo con indiferencia, antes de continuar con su habitual tono pausado. «Pero no dejes que mis opiniones te impidan ilustrarnos. ¿Qué era tan importante como para que abandonaras tu puesto para perseguir a un gen imprescindible, sobre todo en la guerra que estamos teniendo con Suna?» Cuando Tsunade abrió la boca para responder, fueron interrumpidos por un gruñido bajo de Tsume, furioso. «¿Cómo te atreves?», balbuceó, furiosa. «Esos son nuestros hijos a los que llamaste prescindibles, babosa». «Debería». «Basta, Tsume-san», la interrumpió Tsunade en voz baja, fulminando también con la mirada a Danzo por su comentario insensible. «Es obvio que no puedes enseñarle trucos nuevos a este viejo halcón de guerra». Mientras Tsume se calmaba, Tsunade continuó con un tono monótono que dejaba claro a todos que estaba extremadamente molesta. «Y dicho esto, ¿quién autorizó una declaración de guerra a Suna?». Observó los rostros reunidos alrededor de la mesa, algunos de los cuales se encogieron ante su mirada. Notó, con cierta decepción, que el comandante Anbu estaba entre ellos. Era justo lo que necesitaba, pensó con tristeza. Más trabajo. Le gustaba el chico, de verdad, pero no quería sentar un precedente. Se suponía que un comandante Anbu debía representar los intereses del Hokage, y solo los suyos, y permitir que un comandante Anbu conservara su puesto después de un abuso de poder tan evidente sentaría un precedente. Finalmente, su mirada volvió a posarse en Danzo. «Shimura Danzo-san», dijo en voz baja, «quizás tenga algo que decir sobre cómo la aldea que gobierno le declaró la guerra a una aldea aliada sin informarme». Con voz cada vez más cáustica, continuó. «Y, que yo recuerde, declarar la guerra es competencia del Hokage, no del Consejo. Quizás pueda explicar por qué el Consejo ha decidido extralimitarse». Danzo se puso de pie lentamente, apoyándose en su infalible bastón mientras establecía contacto visual con cada miembro del Consejo, con las manos ahuecadas sobre el mango del bastón y una mirada seria recorriendo a los presentes antes de posarse en una Tsunade ceñuda. «Recuerde, Tsunade-hime, si un nuevo Hokage actúa con incompetencia», declaró con gravedad, «el Consejo de Ancianos se reserva el derecho de suspenderlo, siempre que esté en sus 2 primeros años de mandato. Y usted, Tsunade-hime, aún está en su período de prueba». Tsunade le devolvió la sonrisa a Danzo. «Y no olvides, Danzo-san, que fue mi abuelo quien escribió esas leyes. Solo puedes destituirme, aunque sea temporalmente, si Konoha se enfrenta a una guerra y cuentas con el apoyo de más de 2/3 de los clanes y el apoyo unánime de los representantes sin clanes». La sonrisa se amplió levemente. «Hasta entonces, Danzo-san», continuó, «soy la Hokage de Konohagakure, con todo lo que eso conlleva». Tsunade podía ver la furia latente en el único ojo visible del anciano lisiado. Obviamente, no esperaba que ella conociera tan pronto la ley de Konoha. Bueno, pensó con suficiencia, mala suerte para él. Había aprendido la ley de Konoha de memoria con su abuelo, y podía recitar el acuerdo de Konoha de memoria. Aunque tenía que admitirlo, no pensó que le sería tan útil cuando lo estaba aprendiendo. Sin embargo, continuó, mirando al frente y observando a través de sus dedos al consejo reunido, cualquier declaración de guerra enviada a Suna debe ser retractada de inmediato, con una disculpa de mi parte. Su insulsa declaración fue recibida con un aluvión de murmullos en el consejo. Danzo, en particular, parecía furioso. Tsunade-hime, empezó con un gruñido peligroso, no tienes ni idea de lo que haces. Deja de comportarte como una niña petulante.
Lo que hubieras hecho habría retratado a nuestra aldea como débil, y a nosotros como shinobi débiles, que sufriríamos la invasión de nuestra tierra sin represalias. Respiró hondo e intentó tranquilizarse antes de hablar. Fueron engañados, igual que nosotros, por mi compañero errante, y ambos hemos sufrido por igual. Debilitarnos mutuamente no nos sirve de nada, y en nuestro estado, incluso si invadiéramos su territorio, seríamos demasiado débiles para conservarlo durante mucho tiempo antes de que Iwa los invada, y posiblemente a nosotros también. Apenas estamos frenando sus avances, ¿preferirías que nos atropellaran? Algunos miembros del Consejo reunido parecieron inquietarse ante su representación, como si nunca se hubieran parado a pensar en lo que habría sucedido tras sus precipitadas acciones. Tsunade suspiró para sí misma. En realidad, Konoha tenía que deshacerse de gran parte de este lastre administrativo para poder funcionar. Cuando su abuelo la creó, su propio carisma mantuvo unida la institución, evitando cualquier disensión. Sin embargo, para el segundo reinado de Sarutobi-sensei, era demasiado mayor para desempeñar un trabajo adecuado, por lo que Danzo y los ancianos la subvirtieron para adaptarla a sus propios sistemas, estrangulándolo por completo. Ahora, tenía la nada envidiable tarea de desentrañar las maquinaciones políticas que se extendían a lo largo de décadas y distinguir los fallos de los engranajes esenciales del sistema. El fuerte golpe de madera contra madera atrajo su atención de nuevo hacia Danzo. El marchito shinobi parecía controlar su ira abrumadora con el control que le otorgaban décadas de política. De hecho, lo único que delataba su estado de ánimo era el agarre, más fuerte de lo necesario, de su bastón y el ligero entrecerro de su único ojo visible. Cuando habló, su voz era baja y pausada, con la mirada fija en su rostro. Sin duda debes ver esto, Tsunade Hime. Konoha puede resistir cualquier ataque como nosotros lo hemos resistido desde que Konoha existió. No insultes a Konoha. El gran árbol resistirá. Permitir que Suna nos invada, se retire y nos considere sus aliados, es un insulto a todo aquello por lo que hemos derramado nuestra sangre. ¿Traicionarás a Konoha, Tsunade Hime? La absoluta seguridad en el tono, las palabras convincentes, parecieron cautivar al público de una manera que ninguna discusión hasta entonces había logrado. Pero mientras todos los demás oídos estaban atentos al mitin patriótico del anciano marchito, Tsunade no se concentraba en él en absoluto. Pues en cuanto Danzo empezó a hablar, se puso rígida, al sentir una intensa picazón en la mente. Un segundo después, un diminuto sello se encendió tras su cuello, quemándole la piel mientras su auri ocultaba su brillo rojo apagado. Fin del flashback. ¿Cómo que tenías un sello en el cuello? ¿Quién lo puso ahí, Ba-chan? Porque si fue ese viejo lisiado, volveré enseguida y lo mataré. Naruto apretó la pequeña babosa entre sus manos, sacudiéndola de un lado a otro. El cuerpo de Katsuyu parecía algo mareado por el trato que le habían dado a su clon. Mientras tanto, Shizune se había acercado a Naruto, fascinada por la historia. Tsunade-sama, tampoco me hablaste de un sello. ¿Quién lo puso ahí? ¿Estás bien? Debería volver. Una risita disimulada la interrumpió. Tranquila, Shizune. Al contrario, ese sello probablemente me salvó la vida. Soltó una risita nerviosa, antes de murmurar en voz baja. Gracias al sabio por Senju Toka. Naruto miró fijamente al clon de babosa que hablaba con la voz de Tsunade. ¿Quién es Senju Toka?